Estimados socios, colegas y amigos y públicos en general, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo seminario organizado por el Comité de Áreas Temáticas de la Asociación Latinoamericana de la Papa. La jornada de hoy está a cargo de la doctora Ivette Acuña Bravo, quien es investigadora principal del Instituto de Investigación Agropecuaria de Chile, fitopatóloga, especialista en el manejo integrado de enfermedades de la papa. Cuenta con más de 206 publicaciones, tanto científicas, protocolos, tiene monografías, libros y divulgaciones relacionadas a este tema, entre los que se encuentra el Manual Interactivo de la Papa. Ha liderado más de 40 proyectos relacionados a enfermedades de la papa, manejo integrado de sistemas de alerta temprana y plataformas de riesgo, entre otros. Es miembro activo de 4 sociedades y 3 redes científicas nacionales e internacionales relacionadas a la sanidad de la papa. Hoy es coordinadora de la Red Latinoamericana de Cooperación para el Estudio del Tizón Tardío de las Solanáceas y encargada del área temática de protección vegetal de la Asociación Latinoamericana de la Papa. Ivette, por favor, puede proseguir con la presentación. Gracias. Listo, buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta serie de seminarios de la Asociación Latinoamericana de la Papa. Hoy día vamos a hablar sobre un tema de gran interés para todos los que trabajamos en el cultivo, una enfermedad cuarentenaria que causa bastantes pérdidas en muchos de los países. Por lo tanto, el tema es siempre, el desafío es cómo poder manejar y conocer más sobre este patógeno. Hace un tiempo, junto al doctor Urrutia, que les voy a presentar hoy día, iniciamos algunos trabajos para conocer un poco más sobre la epidemiología de Ralstonia solanacearum, principalmente bajo las condiciones más frías como es la zona sur de Chile. Hoy día el doctor Urrutia nos va a hablar sobre biopelículas, ¿ya? Es una nueva forma de ir conociendo este patógeno, cómo interacciona con otros microorganismos, cómo se comporta bajo las condiciones ambientales, qué es lo que influye en su sobrevivencia. Les quiero presentar al doctor Urrutia. El doctor Homero Urrutia, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas e investigador del Centro de Biotecnología en el Laboratorio de Microbiología Ambiental y Biopelículas de la Universidad de Concepción en Chile. Su trabajo se enfoca en la comunicación celular y ecología de microorganismos del ambiente y usa como estudio los modelos de la interacción molecular en biopelículas de bacterias y arqueas. Bajo diferentes matrices ambientales como es la endósfera en plantas, agua, suelo y también sedimento. Actualmente lidera más de 10 proyectos relacionados con biopelículas y microorganismos y también tiene muchas publicaciones en relación a estas temáticas. El doctor Urrutia ha trabajado en todos estos ambientes con enfoque en la parte acuícola. Sin embargo, en la parte agrícola hemos estado trabajando en los últimos años y en realidad vemos que las aplicaciones que se han hecho en la parte acuícola también son extrapolables a las condiciones agrícolas. Por lo tanto, son áreas nuevas de trabajo. Entonces, los dejo con el doctor Urrutia. Ivette, ¿me pueden escuchar? Sí, buenas tardes. Yo acabo de cargar mi PPT, no sé si lo estás viendo, estoy viendo el tuyo o el que yo estoy cargando. No, no se ve ninguno tuyo, Homero. Lo tengo aquí, lo logré activar. Ya. Si me dejas compartirlo. Ya, compártelo. Voy a compartir el que yo tengo entonces. Sí. Lo acabo de subir, no sé si se ve. Espérate, ahí estamos viendo. ¿Se ve mejor? Sí, ponlo en modo presentación. Ahí está, no sé, lo tengo en modo PPT grande, no sé si se ve. Sí, ya se ve. Sí. Se ve, gracias. Ya.
Bueno, la conexión está un poco, digamos, exageradamente lenta aquí, por eso no he puesto la cámara en este instante. Es posible que me quede pegado o siga hablando y ustedes no estén escuchándome. En ese caso, Ivette tiene mi WhatsApp y ahí lo tendré conectado. Bueno, les doy las gracias por la invitación, espero que me escuchen bien. Es una charla que espero no sea tan larga, son 30 diapos, y que de alguna forma pretendo algo que no es fácil, resumir en poco tiempo lo que es un trayecto de investigación que hemos compartido con Ivette ya por varios años. Yo trabajo en el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, que es el edificio que está ahí en el fondo, y el trayecto de la presentación que les quiero compartir tiene más o menos esos detalles, ¿no? Quiero partir con el concepto de biopelícula y su rol en la ecología microbiana y en particular de ambientes conectados con patógenos, y voy a citar finalmente un ejemplo de desarrollo que hemos logrado con Ivette exitosamente en un proyecto que acaba de terminar hace breve, ¿no? Bueno, el punto es que no se puede entender ningún efecto o comportamiento de los microbios si no entendemos que son un grupo biológico de mucho éxito en el planeta. En la cantidad de microorganismos que hay se nota ahí un número impronunciablemente alto de células y que se divide seguramente para los microbiólogos que me escuchan en 3 dominios fundamentales, ¿no? Basados en marcadores moleculares que en este instante no voy a tocar con profundidad debido a la orientación de la charla. De estos 2 dominios, el dominio bacteria y arquea están representados por microbios, es decir, estamos hablando de microorganismos que están alrededor de la micra de tamaño y que tienen una ventaja muy grande al ser de pequeño tamaño, ¿no? Básicamente la relación superficie-volumen, a medida que el tamaño disminuye, se maximiza, y por lo tanto los microbios, parte de su componente exitoso es que tienen un contacto permanente, dinámico y muy abierto con el entorno. Son organismos que están diseñados para responder de forma instantánea y rápida a los cambios ambientales. Y el segundo componente de éxito, hay más de uno, es que la forma en que este cambio ocurre tiene muchas dimensiones, pero he resumido en básicamente 2. Es decir, lo que un microbio hace es desempeñar una actividad que los microbiólogos llamamos fenotipo o función, que en el fondo es un comportamiento de lectura o apagado de la lectura de un determinado repertorio molecular, genes en el fondo. Entonces, para la forma en que estos microbios en resumen lo hacen, frente a un estímulo, una fuente de alimento, una condición ambiental benigna o adversa, ellos pueden utilizar la vía rápida, que es en el fondo la represión catabólica, que es la que lo presento acá en el extremo derecho, digamos, no sé si se ve mi puntero, ¿no? Que en el fondo un producto, una vía, es capaz de inhibir la enzima clave por represión catabólica y básicamente la vía se apaga. Esto ocurre cuando tenemos un sustrato disponible y no es, digamos, económicamente y energéticamente rentable para el microbio fabricarlo, entonces se apaga la vía. Pero la otra vía, que es más lenta, pero energéticamente menos onerosa, es la que ese metabolito interactúa directamente con los mecanismos de expresión génica y hace que en el fondo el repertorio completo de genes se apague. Esto se llama regulación de la expresión génica. Es una vía más lenta, pero energéticamente más barata, porque no fabrica ninguna proteína que va a participar en ninguna vía metabólica que en ese instante se decida apagar. Bueno, ¿cómo esto lo hacen en el fondo? Todo este funcionamiento microbiano que estoy resumiendo extremadamente de forma general, se puede resumir básicamente en lo que los microbios tienen capacidad de conversar. Y esta conversación es una conversación molecular. Eso quiere decir que moléculas que ahí están planteadas como esferas azules, podrían ser muchas, ¿no? Son sintetizadas por un microbio, se difunden en el ambiente y entran en otro. Y esta molécula tiene la capacidad de conversar, voy a decirlo en forma bastante poco académica, ¿no? Con un promotor, interactuar con algún promotor a través de un intermediario que es una proteína regulatoria, y hace que este promotor tenga una respuesta de reprimir o activar la expresión genes que comanda. En el fondo, estas moléculas hacen que la bacteria que recibe esa señal active o reprima genes. Y eso en consecuencia tiene gigantescas consecuencias en los cambios de biomasa, por ejemplo, en los cambios de diversidad, no solamente taxonómica, sino que también funcional. Las bacterias tienen capacidad de ejercer distintas funciones dependiendo del entorno que las rodea, y sin cambiar de nombre, una bacteria puede en un momento ser un microbio que está respirando oxígeno y en otro momento el mismo está respirando nitrato, por ejemplo, ¿no?
Y eso, en consecuencia, digamos, desencadena en el suelo, desde el punto de vista de la microbiología del ecosistema, una actividad, digamos, conectada con, por ejemplo, cambios estacionales, como está ahí en el gráfico, ¿no? Algo muy grueso, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que este éxito biológico está conectado con el tamaño y está con la forma en que regula la expresión génica y responden rápidamente a condiciones ambientales, ¿no? Bueno, esta forma de comunicación se ejerce principalmente cuando los microbios están reunidos en una superficie que llamamos biopelícula, ¿no? Que son los agregados que ustedes ven en el suelo, en distintos tipos de estructura o textura de suelo. Vamos a encontrar microorganismos de distintos tipos haciendo diferentes funciones. Pero lo que me interesa en esta presentación es solamente rescatar que la forma nativa en que estos microbios viven en las matrices de este planeta es formando este agregado celular de microbios que se desarrollan conviviendo en la superficie y que genéricamente tiene nombre de biopelícula, pero debe cumplir algunas características en particular. Lo más importante está en el extremo izquierdo, el derecho de mi diapositiva. Voy a tratar de poner el puntero, a ver si se ve bien. No sé si está el puntero por aquí, bueno, no lo encuentro, ya no importa. Pero aquí significa que biopelícula es un conglomerado de microbios que vive asociado a una superficie, pero que está rodeado por una matriz que es, que llamamos sustancia polimérica extracelular, y que es fabricada por los microbios mismos. Básicamente se rodean de esta matriz, que como dice ahí abajo, tiene distintas fuentes de carbono, incluso incluyendo no solo hidratos de carbono, sino aminoácidos, ácidos nucleicos, extracelulares, péptidos, incluso minerales, y por supuesto lo que más hay es agua, es una matriz bastante hidratada. Entonces, los microbiólogos ambientales hablamos de biopelícula cuando vemos un conjunto de microbios que están viviendo en superficie, pero debe estar rodeado por esta matriz. Cuando esto no está ocurriendo aún, llamamos de una asociación inespecífica. Como vamos a ver, la ausencia de esta matriz hace que esa asociación inespecífica sea transiente, ¿no? Esa bacteria se puede despegar rápidamente. En cambio, cuando tenemos esta matriz que está en el esquema del dibujo allí pintada de color café, es en el fondo el contenedor fundamental que define la ecología íntima de una biopelícula, que es bastante diferente a la misma bacteria suspendida. Solamente para introducir el tema, lo que es relevante, sobre todo en la dinámica de patógenos ambientales, o que se diseminan por el ambiente, que afectan animales, plantas, incluso humanos, es que esta condición de biopelícula impone una restricción muy severa a la transferencia de masa. Es decir, cuando situamos microorganismos viviendo en una especie de asociación física, esto podría perfectamente tener 50 a 100 micras de altura, no más de eso. Aún muy difícil de ver para el ojo humano, ¿no? En esta intimidad de microorganismos bastante hacinados y cubiertos por esta matriz, ocurre una dificultad bien fuerte a la transferencia de masa, en particular biocidas y antibióticos, lo que le confiere a esta forma de vida microbiana una capacidad de resistir condiciones adversas. También hay, digamos, dificultades o resistencia a la transferencia de calor también en muchos casos, ¿no? Entonces, si quisiéramos resumir en esta parte el tercer componente de éxito microbiano en el planeta, aparte del tamaño, aparte de la capacidad de regular y responder rápidamente al ambiente, está esta capacidad de juntarse en comunidades diversas y asociarse en funciones, digamos, complementarias, viviendo en superficie rodeadas por esta matriz que los protege bastante bien, ¿no? Bueno, ejemplos de biopelículas hay muchísimos, ¿no? Aquí hay gigantes ejemplos: la placa dentaria, la corrosión biogénica, toda la microbiología del suelo, la corrosión y el fouling, todas las infecciones a la piel y en las plantas, pasa porque el microbio en primer lugar tiene que pegarse a la superficie del futuro hospedero. Si eso no ocurre, a menos que el mecanismo sea intoxicación, el mecanismo de infección no va a suceder. En varias revisiones, aquí hay un resumen escueto, señalan que la forma en que los microbios realmente viven en el planeta, ahí están marcados con rojo las cantidades, es básicamente asociado a superficie, ¿no? Por lo tanto, entender la dinámica ambiental en el ciclo de epidemiología de cualquier patógeno de importancia vegetal pasa por entender que la forma en que ellos van a estar distribuyéndose en el ambiente y movilizándose es a través de esta asociación transiente y también permanente en muchos casos en este ecosistema llamado biopelícula.
No hay tiempo en esta presentación para hablar de muchos detalles de cómo esto ocurre, pero la pregunta es cómo sucede, y en este esquema he pretendido resumir en algo que es bastante complejo, ¿no? Y en el extremo superior izquierdo vemos una imagen, un dibujo bastante común en literatura, sobre una superficie que podría ser inerte o también viva, pero que al mismo tiempo de representar superficie también representa tiempo. Entonces lo que primero ocurre es que estos microbios en su fase planctónica o móvil a través de los poros por ejemplo, de circulación de agua o escorrentía superficial o subsuperficial, si estoy hablando del suelo, porque en el mar y en los ríos es exactamente igual. Los microbios los que sensan a través de sistemas que tampoco voy a detallar, pero que en el fondo son capaces de discriminar gradientes diferenciales de fuentes de carbono, tienden a acercarse a la superficie porque por asociación física generalmente las superficies acumulan mayor materia orgánica por ejemplo, que el lumen de un líquido, ¿no? O de un agua que puede ser continental o marina. Una vez que eso ocurre, el microbio desata una modificación de la expresión génica, que la voy a detallar un poco más adelante, y que se evidencia en que pierde, por ejemplo, el flagelo, adquiere la capacidad de sintetizar fibra en especial, y sobre todo el fenotipo de biopelícula se va a cumplir porque activa una vía de 4 genes asociada a la síntesis de estas moléculas que llamamos polímeros extracelulares, que salen de la célula y se ensamblan afuera, y tenemos acá en el último y en el penúltimo esquema ya una matriz. Este es un esquema, digamos, conceptual solamente. La matriz se ve de color amarillo, las células están en rojo y en azul, solo para decir que hay una circulación de distintos grupos bacterianos. Esta matriz en una fase estacionaria o estable tiene digamos, poros por dentro. Uno puede simular una galería en cualquier ciudad, ¿no?, donde los microbios pueden circular, y que tiene como efecto facilitar o resistir un poco, controlar la transferencia de masa, permitir que los microbios puedan adquirir alimentos, los que están en el lumen, por ejemplo, o evacuar tóxicos o residuos metabólicos. Esta es la forma conceptual en que realmente un microbio vive en este planeta. Y aquí abajo está lo mismo, pero digamos, en las 4 fases fundamentales, ¿no?, que es el reconocimiento de una superficie, la fase inicial, la formación de microcolonias y finalmente la fase donde hay una colonia estable con esta matriz, y eventualmente una fase de dispersión, que esto es muy interesante, porque los microbios revierten el fenotipo acá y pueden dejar de producir exopolisacáridos y se pueden desprender de la superficie y van a colonizar una nueva superficie. Entonces el ciclo biológico, si lo pudiésemos llamar así, de un microbio ambiental, pasa por estas fases, pero la fase planctónica suele ser transiente. El microbio es planctónico mientras encuentra una nueva superficie donde pegarse, pero la mayoría del tiempo y la mayoría de todos, como vimos en el paper anterior, está adherido a la superficie. Esa es la forma habitual, ¿no? La observación de biofilm se tiene una componente de dificultad grande, no son fácilmente visibles a microscopía fotónica. Lo que vemos en microscopía fotónica es básicamente la sola matriz, esta especie de mucílago exterior, ¿no? Es muy difícil ver células, porque están ocultas debajo. La resolución de eso se hace a través de la microscopía confocal, que es un microscopio fotónico, que en el fondo que tiene un foco que está, digamos, controlado por un computador y que va sacando fotos cada instancia focal, y después integra la foto y genera esta imagen verde que ustedes ven acá. Asumo que me están escuchando. Ivette, ¿me están escuchando, verdad? Sí, Homero, muy bien. Ya, perfecto. Entonces lo que quiero decir es que lo primero que llama la atención es que habiendo superficie disponible y microbios disponibles, ansiosos de pegarse, no ocurre habitualmente que sea toda la superficie disponible en la que sea, digamos, sujeta de esta adherencia microbiana. Como ustedes ven acá, en estos pequeños porotos verdes, que son en el fondo microcolonias de una bacteria que ha sido teñida con una proteína fluorescente verde para que la podamos ver al microscopio, ¿no? Se ve básicamente que hay áreas donde no hay adherencia, y esa es una respuesta evolutiva muy genérica en el programa biológico del planeta, que se repite después en otros organismos, por ejemplo en los epitelios, en las vellosidades intestinales, que en el fondo esta forma de crecer en torre maximiza el contacto con la superficie y facilita un poco más la transferencia de masa.
que lo que ocurriría si todas las bacterias crecen juntas en una sola alfombra, ¿no? Es una forma, en definitiva, de facilitar la vida, ¿no? Bueno, lo que sí sucede es que para que esto ocurra, el monitoreo de la expresión del fenotipo, ¿qué le va pasando a un microbio cuando se pega? Llegamos a la conclusión que finalmente llega a ser a proveer un fenotipo muy diferente al que digamos, a su contraparte planctónica. El microbio, por cierto, filogenéticamente es el mismo. Tiene el mismo nombre, la misma ascendencia taxonómica, no cambia de nombre, pero cambia todo su repertorio o gran parte de él de expresión, y eso se vigila a través de herramientas como transcriptómica, por ejemplo, en que se monitorea cuáles genes se expresan cuando la célula está en suspensión, cuáles genes se expresan cuando está pegada, y la diferencia es abismal, digamos. La diferencia transcriptómica entre el mismo grupo es tan grande, a veces o mayor, que la que hay en transcriptómica entre dos células o dos bacterias de diferente origen filogenético. Y lo que sucede en el fondo, en este esquema, abajo, aquí, es que podemos resumir que en el proceso de formación de esta biopelícula hay 4 fases fundamentales, pero lo que importa, oculto está, que en estas fases, si bien nos dicen los procesos, digamos, de fijación o formación de esta matriz, y también de liberación, como dice al final, estos colores implican algo más. Eso significa que cuando los microbios se asocian en una superficie común, viviendo hacinadamente, ¿no?, unos sobre otros, ocurre esta modificación de la expresión génica, produce una organización que maximiza la capacidad de utilizar las fuentes de carbono y las condiciones ambientales en que está. Funciona como una especie de consorcio, de acuerdo, donde los microbios que están en superficie, que están marcados en amarillo acá, por ejemplo, pueden utilizar ciertas fuentes de carbono o ciertos aceptores de electrones. Los que están más en profundidad, debido a la transferencia de masa, usan otros aceptores de electrones, y los que están en el fondo, otros aceptores de electrones. Estoy hablando en muchos casos de la misma cepa, ¿no?, que se reorganiza en el fondo las capacidades de aceptar electrones, también se reorganizan todas las puertas de entrada, los sistemas de secreción y absorción de fuentes de carbono. Hay una reconfiguración funcional del microbio, ¿no? Y que si le ocurre a una cepa sola que se está adhiriendo en esta superficie, hay que imaginarse lo que pasa cuando tenemos miles de microbios diferentes viviendo pegados. Tanto, esa coordinación es mucho más fina, mucho más organizada, que en el fondo maximiza la vida en términos de aprovechar la oferta de carbono, la oferta de fuentes de electrones, la capacidad de, digamos, maximizar el uso de la fuente de carbono, digamos, haciendo oxidaciones o haciendo fermentaciones consecutivas. Hacia el fondo de la biopelícula, el potencial redox baja mucho y se hacen ahí posibles los mecanismos, los metabolismos fermentativos y anaerobios. Eso está ocurriendo en una biopelícula, aunque el ecosistema esté totalmente ventilado. Un ducto de agua, una superficie ventilada. Estas biopelículas pueden desarrollar actividad anaerobia intrínsecamente porque se independizan bastante del entorno, ¿no? Bueno, y evidentemente este proceso, si lo miramos en plantas, está ocurriendo todo el tiempo. En agronomía es ampliamente conocido el fenómeno de la rizósfera, el rizoplano, la filósfera, lo que es la endósfera, que en el fondo es un microbio que fue biofilm y que en algún momento entró a la planta y se quedó ahí. Todo ese proceso está condicionado porque los microbios no solo tienen la capacidad de pegarse, sino que desacatillan una capacidad funcional que les permite colonizar y vivir en forma exitosa en superficies, coexistir con otros microorganismos, y el fenómeno de competencia por el espacio, por ejemplo, o por metabolismo antagónico, se da con alguna frecuencia, pero es mucho mayor los signos de información que entrega que hay un fenómeno evidentemente o masivamente colaborativo, ¿no? Este es un solo ejemplo. Esta es una bacteria asociada a la milicización de cobre, pero independiente. Lo que yo quiero mostrar acá es que ese microbio que se llama Leptospirillum, ¿no?, que es una bacteria oxidante de azufre y que perfectamente puede vivir en el suelo, los puntos rojos involucran las proteínas que se encontraron cuando esa bacteria estaba pegada en una superficie. Y los puntos verdes eran las proteínas que solo se expresaron cuando estaba en vida libre. Los puntos amarillos son las que se expresan
en ambas condiciones, libre o de herencia, ¿no? Este es un ejemplo, no es el único, hay muchos más, que nos hablan de que el microbio adherido es totalmente distinto al suspendido. Y eso tiene una consecuencia en control y tiene una consecuencia también en los mecanismos de patogenicidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Si tomamos como ejemplo Ralstonia, aproximadamente el 12% de los genes ya se sabe que están regulados por la capacidad de pegarse a una superficie. Pero ¿cómo esto ocurre? Esa es la pregunta. ¿Cómo esta conversación molecular hace que los microbios expresen o no expresen determinados genes y que sean en definitiva funcionalmente muy diferentes a los que estaban en suspensión? Bueno, hay varias formas en que esto ocurre, pero yo me voy a referir a la más frecuente en biofilm, que es una regulación transcripcional que depende de densidad celular, que ustedes la van a encontrar en literatura como quorum sensing, pero que no es más que la conversación que les comenté al principio. Y para que esta conversación ocurra, se necesitan dos actores fundamentales, que están mencionados en forma muy genérica aquí. El LuxI es una proteína que es una sintasa que fabrica esta señal que está aquí arriba, ¿no? Que se llama homocerilactona, pero el nombre y cuando se encuentra con esta LuxR, que es una proteína regulatoria, estas proteínas son proteínas de muy pequeño tamaño molecular, de muy baja vida media en el citoplasma celular, pero cuando se encuentran con esta molécula, estas proteínas que son diméricas se juntan y su vida media aumenta significativamente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque eso hace que esa proteína tenga el tiempo para activar la expresión génica a través de permitiendo el reclutamiento de la polimerasa. Lo voy a dejar hasta ese nivel, solo para decir que estas moléculas hacen, de esta manera que yo resumí, que una bacteria que no tenía la expresión génica abierta sí la abra. La recibió de una bacteria externa, esta molécula, reconoció un lugar, un sitio activo de metabolito secundario de la proteína regulatoria, esta proteína regulatoria reconformó el sitio que interactúa con DNA y permitió toda la expresión génica. Exceso en un resumen, pero escuetamente rápido, ¿no? Lo que molecularmente significa que una bacteria converse con otra. Aquí en el extremo superior derecho, no importa que no se vea tan bien. Lo que yo quiero mostrar es que hay muchas moléculas de este tipo. Y que se diferencian, por ejemplo, en la longitud de la cadena. Hay moléculas que permiten conversar bacterias de la misma cepa. Hay moléculas que permiten conversar bacterias de distinto tipo. Hay moléculas que permiten conversar bacterias gram negativas con positivas, otras que permiten conversar hongos con bacterias, y también hay moléculas que permiten conversar a las bacterias con las plantas, por ejemplo. Este es el esquema, el que yo les presento es un esquema más resumido posible para efectos de la conversación que les quiero ofrecer, ¿no? En el fondo, estas moléculas que tienen de distinto tipo, de distinta composición química, lo que hacen es permitir que una bacteria converse con otra, para lo cual sintetiza esta molécula, hay unos ejemplos ahí adicionales, ¿no? Y que salen, y que en el fondo las moléculas se emulan como palabras, y la bacteria que recibe es la que escucha en el fondo, ¿no? Y ese escuchar significa que responde genómicamente, un patrón de expresión que ya vimos que ocurría, ¿no? Por ejemplo, en patógenos de plantas, un solo ejemplo, hay muchos más, los patógenos están citados en el extremo izquierdo ahí, tienen homólogos de estos dos genes. El gen LuxI, el que está oculto acá por la flecha, es el gen que, cuando hablamos de un gen siempre son minúsculas la nomenclatura, pero aquí aparece un Lux con mayúscula porque estamos hablando de la proteína que es el producto del gen, ¿no? Pero si está la proteína está el gen. Quiere decir que hay un gen que esté responsable de la síntesis de la molécula, señal, y otro gen que es responsable de la síntesis de la proteína que la escucha. Bueno, los genes que cumplen esta función se llaman homólogos a esto, después les voy a explicar por qué se llaman Lux, pero todas estas bacterias que están acá tienen homólogos a este gen y a este otro gen también. Por lo tanto, en estos patógenos que está aquí, el fenotipo de biopelícula se asocia con esta conversación molecular y ya nos está sugiriendo esto, que cuando estos patógenos están pegados, algo les pasa. No son los mismos que cuando estaban en el agua, no son los mismos que cuando están en un tubo de cultivo, por ejemplo, en el laboratorio, en forma planctónica, con un caldo chipticasa. No se parecen nada en términos de la expresión génica, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, todos estos fenómenos de formación de biopelícula
Y toda esta conversación molecular que invoca, ¿tiene alguna relevancia en la dinámica epidemiológica de patógenos vegetales? Pues por supuesto que sí la tiene. Yo he resumido aquí solamente algunas, ¿no? Desde el punto de vista del patógeno o del microbio, lo que ocurre es que este mecanismo de comunicación activa no solamente la capacidad de pegarse, que ya es un factor de virulencia per se, sino que activa la expresión de genes que están asociados a la fabricación de proteínas que se vinculan a la síntesis de enzimas, por ejemplo, que tienen la capacidad de degradar tejido vegetal, ¿ah? O capacidad de sintetizar algún tipo de aceptor de electrones que le permita vivir dentro de una planta en la ausencia de oxígeno molecular, por ejemplo. Desde el punto de vista de la llegada del microorganismo a la planta, por ejemplo, la respuesta a algunas fuentes de carbono que siempre las raíces se escriben o que emiten como atractantes. Esa atractante en el fondo no es más que una pequeña conversación entre la planta y algunas bacterias que ella quiere que estén ahí. Ahora, cuando quiere que entren como endófitos, que es una pregunta más compleja, ¿no? También estos mecanismos se involucran en reconfigurar la expresión génica. Y desde el punto de vista del ambiente, que está acá al lado, claro, la biopelícula es un reservorio fundamental. La forma más inteligente de un patógeno de permanecer en el ambiente es formando una biopelícula o ocultándose dentro de otra, porque que ya advertimos que en esa condición la aplicación de biocidas, de tratamiento de sanitización, va a ser mucho más complejo de ser exitoso, justamente porque están ocultos ahí. Y están ocultos por bacterias que si bien en la superficie de la biopelícula podrían ser afectadas, en el lumen de ella, que hay millones de bacterias debajo, por la transferencia de masa de dificultades que les comenté, esos tratamientos tienen poco efecto si no se consideran algunas restricciones en particular. Por ejemplo, la más relevante es que dentro de este fenómeno de formación de biopelícula, en el esquema que está en el lado superior y derecho, se menciona un modelo conceptual que distribuye la biopelícula en 3 áreas de actividad o crecimiento microbiano, ¿no? La primera, que está aquí arriba, eso sí la ves que es de color, parece café, eso tiene un nombre que yo no me acuerdo, ¿no? Pero la parte superior de la biopelícula siempre vamos a tener microorganismos en actividad máxima o posible ahí, ¿no? Y cuando estas moléculas que son color fucsia, no sé qué color es este, ¿no? Pero esos granitos que están ahí, llegan, el blanco habitual de actividad de antimicrobiana es la superficie de los microbios que están activos ahí en esta biopelícula. Más abajo se van a encontrar con que hay una limitada penetración del biocida porque esta biopelícula tiene carga neta negativa, por ejemplo. Y biocidas que tienen carga neta positiva van a quedar atrapados. Pasa lo mismo con antibióticos, en clínica humana es exactamente el mismo problema, ¿no? Y aún si llegan a estar en contacto con las bacterias que están en el fondo, ha ocurrido una reconfiguración de los receptores y muchas de esas moléculas antibióticas o biocidas no tienen los blancos moleculares que tenían como blanco exitoso cuando la bacteria era planctónica. Por lo tanto, van a pasearse por fuera, si lo quiero decir así, en forma rápida, ¿no? Pero no van a poder entrar y hacer ningún efecto. Y más abajo hay un conjunto de bacterias principalmente muertas, pero algunas apagadas. Esto es una especie de remedio de población que en gram negativo no es un fenómeno real como pasa en gram positivo. Pero si lo mencionamos así, las que están en el fondo están en un estado de latencia de una mínima actividad. Eso se llama bacteria, digamos, fisiológicamente activa, pero no es cultivable. Ese es el gran problema que esto provoca. Cuando yo quiero detectar biopelículas, por ejemplo, y me encuentro con este panorama, voy a tener siempre falsos negativos. Porque si lo estoy haciendo a través de una técnica que basada en cultivo, recuento en placa o en tubo, que le piden al microbio que por favor crezca ahí un ratito para que yo lo pueda ver, eso no va a pasar con estos microbios. Van a estar ahí, pero no van a crecer. Por lo tanto, la lectura bioquímica fundamental y clásica va a decir aquí está estéril, no hay nada. Eso pasó muchas veces en clínica humana con implantes y prótesis que estaban contaminadas y que producían fiebres en los hospederos hasta que se removió el implante y se dieron cuenta que al pasar una tólvula y poner en una placa de cultivo no tenía nada, porque realmente los microbios están en un estado de inactividad máxima, pero
tenía la capacidad de activarse en determinadas condiciones, muy posterior a la lectura de los medios convencionales, mucho más allá de lo que un laboratorio espera que se activen, ¿no? Por lo tanto, cuando eso ocurre en el suelo, ocurre en la maquinaria agrícola, estamos hablando de cualquier patógeno, en este caso particular, Pectobacterium o Ralstonia como modelo, ¿no? Está ocurriendo todo eso, los microbios se están protegiendo y al mismo tiempo están reconfigurando su expresión génica y convirtiéndose en microbios que cuando están en contacto después con la planta, porque el desprendimiento del clúster suele ocurrir en la biopelícula no de célula a célula, sino que clúster completos de células que se desprenden. Llega el clúster, quiero decir, un clúster de 1000 o 10.000 bacterias juntas que se mueven por un intersticio acuoso, van a llegar a una planta ya con el fenotipo, digamos, de virulencia mucho más activado, porque pasaron por la fase inicial, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con Ralstonia, esta es una muy bonita foto de la vascular colonizada por esta bacteria, que lo que hace ahí es justamente armar una biopelícula, producir exopolisacárido y obstruir el flujo. Y obtenemos, según lo que me ha enseñado Ivette, ¿no?, el cuadro de Marchitec. Les advierto que no soy fitopatólogo, estoy muy lejos de serlo. Mi conexión con Ivette ha sido justamente el complemento de la ecología molecular de ambientes con este fenómeno, ¿no? Pero aquí se ve un efecto claro, un factor de virulencia claro expresado en biopelícula, ¿no? Bueno, y Ralstonia es un buen modelo porque, bueno, genera todas estas señales que estén aquí, yo las he visto, bueno, están nombradas algunas porque hay papers escritos completos de muchas moléculas más. Pero Ralstonia como modelo, en este instante, tiene por lo menos esas 3 señales y opera de esta manera, ella se comunica con estas moléculas y los fenotipos que activa son estos: sistema de secreción, enzimas degradadoras de macromoléculas y tejidos vegetales, ensambla y fabrica piles para que les permiten pegarse al hospedero, la movilidad celular, y después, lo que más importa, es la capacidad de sintetizar esta matriz, que es el cuadro que les mencioné recién, que provoca en el fondo la obstrucción del ducto y las marchitas de la planta, ¿no? Entonces, una de las preguntas que convoca esta reflexión aún general es, bueno, ¿esto se puede controlar? Bueno, sí, y también no. Hay varios niveles de control. Los que están acá mencionados son los habituales, ¿no? La remoción física significa el lavado de dientes que nos hacemos en la placa bacteriana todos los días. Es lo mismo cuando uno limpia superficies, ¿no? Agrícolas, por ejemplo. La segunda es la inhibición de la actividad, que aparte de limpiar, yo también aplico biocidas para controlar o evitar el desarrollo de biopelículas, que sabemos que es difícil, muy complicado, porque no es 100% efectivo. Y lo menos conocido, pero lo más eficiente no es la limpieza ni matar microorganismos, es lograr que el microbio no se pegue. O sea, que no forme una biopelícula. Y la pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Podríamos nosotros, en lugar de matar al microorganismo, evitar que se pegue y con eso evitar también toda la expresión de virulencia y lo que en consecuencia significa atenuar el microbio, ¿no?, de su capacidad de daño? La verdad es que se puede. Los procedimientos de eliminación de biofilm, abrasión física y química están ahí, hay mucha literatura respecto a esas 2 primeras etapas. Pero la tercera se puede, porque hay microbios en el suelo que son capaces de alterar esta señal, interferir con esta comunicación. Forma parte de una competencia muy antigua, pero para los microbiólogos más nueva, ¿no? Históricamente la microbiología siempre funcionó cuando explicaban la competencia entre 2 microbios en sus constantes de afinidad por el sustrato, en sus capacidades de obtener energía, ¿verdad? El fondo, cuántos ATP obtenía por mol de sustrato y cuánta cantidad de sustrato era capaz de incorporar. No sabíamos entonces lo que ahora sabemos, que hay otros mecanismos de competencia que no tienen que ver con competir por sustrato, tienen que ver con bacterias que hacen callar a otras, si lo puedo decir así. Y estas bacterias, hay muchas, pero son muy exitosos los fenómenos antagónicos a través de bacillus y actinobacterias, que ya sabemos que son capaces de sintetizar
bacteriocinas, antibióticos, que son muy famosos en eso. Pero estos nuevos mecanismos, bueno, era evidente que los tienen y también tienen la capacidad de interferir. Hay varias maneras de interferir este mecanismo, ¿no? Yo me voy a referir solo a uno, que hay bacterias antagónicas que son capaces de degradar la señal cuando está circulando entre una bacteria y otra. Como estas moléculas, les comenté, son del grupo homosedil-lactona, bueno, estas bacterias sintetizan lactonasas, por ejemplo, acilasas, que son capaces de romper este anillo en distintas partes, ahí como dice, ¿no? Y lo que hacen es no matar a ningún microbio, pero como la señal no llega a esa bacteria, en el esquema de abajo, ¿no? Aquí, no sé si ven lo que hace es asociarse transientemente a la superficie, pero estas enzimas que están acá degradan la molécula y por lo tanto no es capaz de formar biopelícula y se desprende nuevamente de la superficie o sigue su vía transiente. En cambio aquí arriba, espero que puedan ver lo que estoy marcando, cuando eso no ocurre, bueno, la bacteria tiene el relato que les acabo de contar, ¿no? Activa su conversación y fabrica el exopolisacárido que aquí está en estas mechitas blancas, ¿no? Cuando está este interferente, el microbio patógeno no puede hacer eso. Entonces, por supuesto que si utilizamos el control biológico con esta estrategia, tenemos un controlador que no va a estar con el propósito de eliminar o abatir o inactivar microbios. Lo que hace es evitar que sean exitosos en expresar sus factores de virulencia. Y si yo quiero controlar una enfermedad, es lo único que necesito que se haga, realmente, ¿no? Para incursionar en esta etapa, nosotros con Ivette, también con Andrés, y un grupo importante de colaboradores, postdoc del laboratorio, presentamos este proyecto que fue felizmente adjudicado hace un par de años atrás, y que pusimos en marcha este argumento no estratégico de control. Para eso, yo no les puedo contar el proyecto, porque sería muy largo y demasiado devastadoramente aburrido, creo. Lo voy a resumir solamente en 3 etapas, algo bastante cueto, ¿no? Que tenían una lógica fundamental. Primero, seleccionar el patógeno, que es el modelo de Ralstonia, pero había que preocuparse de seleccionar un patógeno que mostrara mayor virulencia dentro de las cepas que habían disponibles, ¿no? Después seleccionamos un antagonista. Bueno, este antagonista tenía que tener la capacidad no de matar a Ralstonia, solamente inhibir el circuito de comunicación celular. Teniendo los 2 actores seleccionados en la última parte del proyecto, se hicieron las pruebas de control, de biocontrol habituales, en esto fuimos básicamente bastante tradicionales, inoculando el patógeno antagonista en distintas combinaciones en la raíz y también lo hicimos en la semilla, es decir, pretendimos insertar una especie de endófito benigno en el mini tubérculo. Una hipótesis bastante agresiva, muy interesante, ¿no? Bueno, para eso, a través de estadios convencionales, donde hay una estrategia que los fitopatólogos tienen, como me enseñó Ivette, cómo determinar la actividad patógena y, en el fondo, el efecto que tiene de patogenicidad un microbio en una planta, a través de las curvas de enfermedad y por el procedimiento convencional, se estudió en el fondo la virulencia de distintas cepas Ralstonia a través de este procedimiento. Después lo que teníamos que hacer entonces era seleccionar un antagonista. Bueno, este antagonista tenía que tener la capacidad de bloquear este circuito, tal como les recuerdo significa esta X, ¿no? Y para eso contábamos en el laboratorio y también con el aporte del Banco de Recursos de línea, un set grande de actinobacterias que era nuestro modelo. Este test no se describe acá, solamente está el resultado, pero se basa, que hay forma basado en fluorescencia, que yo puedo demostrar cuantitativamente la capacidad del patógeno, ¿no? Este test se realiza frecuentemente con varios antagonistas en versiones de distintas concentraciones, y esta diapo quiere representar solamente el gran resultado, que encontramos un antagonista que era capaz, que está mencionado en rojo acá, ¿no? Una actinobacteria que no era a una concentración determinada, no tenía efecto letal con Ralstonia, pero sí inhibía la señal, que era la primera pregunta que había que responder. Bueno, la segunda era, bueno, ¿cuáles son los genes que son reprimidos a través de la interferencia con este circuito?
Los genes que se involucran aquí son muchos, pero en esta diapo aparecen los que están al lado inferior izquierdo, ¿no? Que está la sintasa, básicamente ese famoso LUX-I, los genes que tienen que ver con el fenómeno de formación de biopelícula, la fabricación del pili y algunos genes que tienen que ver con los mecanismos de secreción, que es básicamente por dónde entra y salen las señales. Sin pretender que esto sea más que lo que es aquí, lo que quiero marcar en verde es que se demostró en un ensayo en un reactor o en presencia de los dos actores, ¿verdad? Rastonia y el láctino, que Rastonia en presencia del láctino respecto al control había una disminución significativa de la expresión de estos genes. Y por lo tanto la hipótesis de que este actino estaba interfiriendo con el mecanismo de regulación transcripcional tenía fuerza. Estábamos eligiendo en este momento un actinomicete, un antagonista que tenía esa alternativa de control, por ejemplo, sobre la expresión de los genes de relevancia que nosotros monitoreamos. Después, esta diapo significa mucho resumen, ¿no? Los ensayos que se hicieron en raíz y en tubérculo usando esta combinación entre plantas que fueron obtenidas en cultivo in vitro, entre el antagonista que seleccionábamos y el patógeno que teníamos, realizando los experimentos de transcurso de la enfermedad también, en el eje Y siempre está ese índice, ¿no? que en el fondo es un área integrada bajo la curva del proceso de enfermedad. Encontramos que en presencia del antagonista hubo un 34 en el ensayo de raíz, cuando ambos se inocularon en torno a la raíz de la planta, obtuvimos un 34,4% de disminución de los síntomas, o sea, respecto al control. Y en el caso de la inoculación en la semilla, que es un procedimiento un poco más delicado, ¿no? Alcanzamos que las semillas que fueron inoculadas con el antagonista de quorum sensing, los resultados mostraron que hubo una reducción de casi un 41% respecto al control. Es decir, estos ensayos que fueron hechos en fitotron, a nivel de extendido, pero en laboratorio, con los tres actores aislados en la planta, el antagonista y el patógeno, son absolutamente necesarios para incursionar en la solución. Es imposible interpretar resultados primarios cuando tenemos una comunidad compleja de suelos con muchas más bacterias. Para validar la solución siempre es necesario, y ese proyecto tuvo este objeto, ¿no?, de que en estas condiciones que son lejanas un poco aún del terreno, sí la solución se presenta como un buen prospecto para poderla ahora aplicar en terreno. Nosotros además demostramos que en la planta, las rastonias que habían ahí, en las plantas sanas, también había ocurrido la misma represión de la expresión génica que ocurrió cuando enfrentamos el antagonista con la planta, con la bacteria patógena, perdón, en un matraz cerrado. Se volvía a repetir el efecto de inhibición de la expresión génica de estos tres factores de virulencia cuando el antagonista estaba dentro de la inmediación de la planta junto con el patógeno, en presencia del modelo de planta. Y por lo tanto, claramente esto cerró un círculo inicial muy potente, que es una expectativa gigante para perfeccionar ahora, hacer las preguntas que corresponden, que vengan a continuación, y que tienen que ver con que nosotros hemos podido validar a escala consistente de fitotron en el laboratorio que este modelo de selección de antagonistas basado en represión de expresión génica es exitoso en términos de que además tiene consecuencias ecológicas fundamentales. Bueno, la primera es que son señales moleculares que son habitualmente específicas para los microbios, es decir, queremos pensar que la propuesta es que al interferir con esta señal estamos interfiriendo exclusivamente o principalmente con la conversación de los patógenos. Puede ocurrir que otras bacterias sean afectadas también, pero esa es la pregunta que queremos responder en la fase 2, ¿no? Y que además se usan en pequeña concentración, estas básicamente enzimas, son todas degradables, por cierto, y debido a un efecto bien potente, ¿no?, que no involucran un efecto letal para el patógeno, es decir, no pretenden matar al patógeno, no seleccionan en consecuencia tampoco cepas resistentes con facilidad. La resistencia a antibióticos y a biocidas, que son letales, pasa porque justamente ocurre un fenómeno de letalidad, y la bajísima fracción que por mutación espontánea anterior queda
es resistente es la que después se multiplica y la que después no es capaz de ser eliminada porque ya es resistente a esa droga, ¿no? Acá ese fenómeno es mucho menos probable porque no estamos seleccionando ninguna microbio a través de letalidad o factor que impida la vida celular. Es decir, no estamos matando ratones, estamos apagando su virulencia. Ahora, como respuesta, por ejemplo, aplicar en suelos como forma preventiva, es fundamental explorar esta alternativa para alcanzar el concepto de suelo supresor, por ejemplo, entendido así, seleccionando cepas que tengan esta capacidad de apagar la virulencia. Nos posicionamos en el lugar ideal, que es prevenir. Siempre va a ser mucho más barato que curar, que es básicamente la frase fundamental del grupo. Les quiero dar las gracias por la atención, espero me hayan escuchado. He dado naturalmente algo extremadamente rápido, no he incursionado en detalles moleculares ni experimentales porque siento que no era el momento y quise concentrarme en los hallazgos fundamentales, ya que esta es una conversación de interacción fundamental de conocimiento y de difusión de lo que hacemos con IBET. Agradezco a todo el grupo que está acá. Por cierto, el que habla fue el que menos trabajó. Aquí ha sido el trabajo importante de Claudia, de Nati, de la Valentina, de Paola, por supuesto la asesoría de IBET y Andrés, y a mi antiguo tutor, Bill Costerton, con el que yo me entrené mucho tiempo trabajando en biopelícula y gracias al cual he incursionado por 20 años en forma satisfactoria para mí en el área. Les agradezco mucho su tiempo y si puedo responder alguna pregunta, estaré feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Creo que la temática, a mí personalmente, creo que me parece extremadamente interesante. Un nuevo enfoque de control de estos patógenos que son tan complejos de poder manejar. Si tienen consultas, por favor, abran los micrófonos o lo vemos a través del chat. Están abiertas la conversación. ¿Tú me cuentas, Ivette? Porque yo no veo chat, ¿cierto? ¿Tú me cuentas la pregunta? Sí. Si quieres, baja la presentación nomás, Homero, y así nos vemos las caras todos. Ah, ya, ok. ¿Preguntas? No sé si hay alguien que tiene alguna duda. La vamos a dejar cargada, ¿cierto, Ivette? La presentación. Sí. Claro, y ahí están los contactos también, por mail, por cierto, yo estaré atento a saber cómo responder algunas preguntas que puedan parecer, y eventualmente, este es un tema tan potente de amplia aplicación que colaboraciones también de interés se pueden desarrollar a partir de esta primera conversación. Sí, aquí hay una, Paulina Parra, está solicitando para una pregunta. Dale, Paulina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo escucho. Perfecto. Primero, muchas gracias al doctor Irureta por la presentación. Creo que había ya visto sus trabajos en el cierre de proyecto que presentaron hace unos meses atrás. Y me surge una pregunta. Cuando se aplica el antagonista y la bacteria en las plantas, ¿ven algunos signos de la enfermedad o definitivamente no se presenta el cuadro de infección? Y además, si es que pudieron medir en el tiempo la presencia tanto del antagonista como de la bacteria, porque sabemos que Ralstonia es una bacteria súper... Escucho muy bajo, Paulina, ¿me escuchas? Sí, quizás es mi conexión, apagué mi cámara. ¿Me escuchan ahora? Sí. No escuché nada, o sea, escuché muy interrumpido, realmente no pude seguir el hilo de la... Voy a hacerlo de nuevo. Cuando aplicaron las bacterias antagonistas con Ralstonia en plantas, si es que pudieron ver signos de la infección o definitivamente no se presentaban, y además si es que midieron eso en el tiempo, si es que la bacteria estaba persistente en la planta, pero no producía la enfermedad finalmente. Claro, sí, es decir, tratamos de cumplir los postulados de Koch, ¿no? Eso significa que la planta, es decir, cuando uno mira las fotos que yo no mostré, hubo plantas de distinto grado de enfermedad. Las plantas sanas eran los controles y también las plantas sanas ocurrieron cuando teníamos el tratamiento de
del antagonista con el patógeno. Y por lo menos, como mencioné ahí, casi el 40% de esas plantas de ese tratamiento estaban sanas respecto al total. Ahora, la mirada de las lesiones, yo no soy experto en fitopatología, pero sí las revisamos con Ivette y con Nanati, y se determinó el transcurso de la enfermedad a través de los estándares clínicos, digamos, convencionales. La bacteria estaba ahí, pero estaba, como se muestra, ¿no?, en la expresión de los genes, estaba apagada desde el punto de vista de su virulencia. Solo cuando estuvo en presencia del actinomicete, solamente ahí. Hubo una disminución significativa de la sintomatología. Nosotros pensamos que lo que principalmente está pasando es que la bacteria puede entrar, pero no es capaz de formar la película en el haz vascular, ¿no?, debido a que estas señales no están siendo, digamos, degradadas por el actino que está presente dentro del estroma de la endósfera. Perfecto, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta? Homero, si quieres, baja tu presentación para que parece que todavía estás compartiendo. Ah, ya, perdón. Ahí se bajó, ¿no? Ahí sí. Hola, Homero, muchas gracias por la presentación. Hola. Sí, dime, ¿tienes alguna mayor información sobre esto de las biofilms y los suelos supresivos en el caso Ralstonia? No mucho, no mucho. Estamos recién, hace poco tiempo, incursionando en específicamente este modelo, pero no sería extraño, y así se ha visto en otros patógenos, ¿no?, que parte de la supresión de los suelos esté conectada con este tipo de mecanismo de atenuación de virulencia, que es un mecanismo genérico. La comunicación celular es algo que se ha demostrado en muchísimos grupos bacterianos. Lo que cambia son las moléculas, ¿no?, las señales. También hay cambios en las proteínas que regulan, pero el modelo conceptual de que una bacteria emite señales y que son recibidas por otra, figura como mecanismo de atenuación en patógenos incluso humanos y de peces, y también se ha visto por ejemplo, lo estamos explorando en peptobacterios. En Ralstonia, que tiene más de un mecanismo, nosotros exploramos solamente uno. Tiene otro mecanismo de comunicación celular basado en señales que son un poco más difusibles y que quisiéramos explorar en una próxima mirada del fenómeno. En este instante, yo postulo que el suelo supresivo, aunque nosotros no lo hemos probado experimentalmente, parte de los mecanismos están involucrados con esta mirada, digamos, de ecología molecular. Muchas gracias, Homero, y saludos a los amigos Luigi. Muchas gracias. Ivette. Muchas gracias, Enrique. Veo hartas caras conocidas de hace mucho tiempo en la actividad. ¿Alguna otra duda? Creo que este es un mecanismo bastante nuevo para nosotros, en el fondo. Entonces, quizás lo más novedoso son áreas de trabajo en relación a cómo ir enfocando el manejo, sobre todo de estos patógenos bacterianos que están en el suelo y que sobreviven en diferentes partes del ambiente, ¿cierto? Rizósfera, agua, suelo. Cómo tratar de controlarlo. No solo controlarlo, sino que también inhibirlo. En este caso se está enfocando en lo que es inhibición. Ahora las grandes dudas es qué pasa con estos patógenos que tienen una característica de ser cuarentenarios, que están en un suelo. Cuando se llega a contaminar un suelo, y este suelo entra en cuarentena, aquí en Chile, si se encuentra algún foco, ¿cierto? Ralstonia, esto entra en cuarentena. ¿Qué pasa en esos suelos? No se permite poner papa, se deja de poner el cultivo de papa por mucho tiempo. Pero estos patógenos son capaces de sobrevivir. ¿Qué pasa cuando vuelve el cultivo de papa después de muchos años? Estos mecanismos de inhibición o estos antagonistas
¿tendrán algún efecto sobre el patógeno que está en ese suelo sin su hospedero? ¿Será más susceptible o más lábil el patógeno de sobrevivir en ese suelo? Y ven, ¿me ¿O escuchas? destruyendo poblaciones? Sí, Homero. Bueno, aprovecho de comentar que durante la incursión, digamos, para mí muy exitosa que hemos hecho en conjunto con los colegas de línea, nos hemos vuelto a preguntar algunos paradigmas fundamentales del infectocontagio que parecen requerir un cuestionamiento un poquito más agudo, que es el concepto de patógeno único, enfermedad única. Nosotros nos hemos encontrado en una tesis, que no está aquí, por cierto, en donde se estudió la flora acompañante de Ralstonia en una papa enferma, y nos dimos cuenta, y de eso originalmente de patogénesis, nos provocó la pregunta si realmente la enfermedad, no sé si en este caso en particular, con qué énfasis ocurre, ¿no? Pero la reflexión es que si la enfermedad de una planta es producida por un patógeno o obedece a un conjunto, una microflora, una comunidad microbiana, tal como ahora se descubre en el microbioma humano, ¿no? del tubo digestivo, en el fondo, la composición microbiana de, en este caso, endófitos o la superficie de la planta, de la hoja, la filósfera o el rizoplano, ¿no? Tiene un rol también en facilitar o no facilitar que este proceso ocurra. Y este rol está conectado con estas moléculas que en algunos casos pueden controlar el patógeno a través del blocking, pero hay otras bacterias que producen moléculas agonistas que favorecen que el patógeno pueda expresar su capacidad, ¿no? Y es posible que ocurra allí una especie de colaboración indirecta, quizás patrocinada por algún patógeno, por algún microbio principal, pero que no es el único responsable del proceso infeccioso. No sé cómo tú lo ves, Iván. Sí, no sé si alguien más quiere comentar. ¿Qué pasa en los diferentes suelos, los diferentes tipos de suelo donde cohabitan diferentes tipos de microorganismos también, dependiendo de las características del suelo, del ambiente? Ivette, ¿Sí? escucha. Hola, buenas tardes. Mira, yo tenía casi lista mi presentación, pero mientras no resuelva un problema que tengo de salud, le voy a pedir que me den un tiempo más para hacer la presentación. Lo que ha presentado Homero es una visión completamente nueva en la fitomatología relacionada con las biopelículas. Tradicionalmente nosotros, con la escuela de Sequeira, Kellman y los que trabajaron en Sea Wisconsin con la gente de México, se postulaba más bien la penetración de un patógeno a través de las heridas en las raíces de las plantas susceptibles. Después entramos con la escuela de Ercolani, que decía que hablaba de patógenos homólogos y patógenos heterólogos, o sea que hay patógenos que son propios de determinadas especies vegetales. Y el caso de Ralstonia con la papa es un muy buen modelo. Pero más yo de entrar en detalle en este momento me quiero reservar para mi charla más adelante, puesto de que hay una cierta combinación con lo que Homero está presentando, ¿verdad?, en relación a, uno, o inhibir al patógeno silenciando sus genes de virulencia, o también interponer una barrera biológica para que no penetre. Las señales entre polisacáridos extracelulares y las lectinas de las plantas son muy potentes en este modelo. Así que yo creo que combinando un poco lo que ha expuesto Homero y lo que yo pueda exponer un poco más adelante, saliendo de mi problema, yo creo que se puede sacar una muy buena conclusión del problema Ralstonia, ¿ya? Ahora las escuelas de fitopatología en el mundo dicen que este problema hay que solucionarlo a nivel local. No hay una norma mundial. Cada lugar tiene su suelo, su clima, etcétera, 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 y ahí hay que hacer el control integrado, que puede ser inhibición de placa, evitar la infección, interponer una barrera, trabajar con variedades de papa que son muy tolerantes y no hablo de resistencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo puedo adelantarte, Ivette, ¿ya? Muchas gracias, Luigi. Muy interesante. Yo creo Gracias, que Luigi, hay que tener nuevos enfoques en este trabajo, de todas maneras. Están todos saludando a Luigi. Gracias. Y a Paco también.
Sí, los amigos. Tiempo pasa. Y pasa muy rápido, es el problema. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre la discusión o experiencias en relación a la temática? Iván, Sí. mira, solamente una reflexión metodológica que seguramente ya está hecha, pero vale la pena siempre recordarla, que uno de los principales retos para la microbiología convencional que propone esta forma de vida que para nosotros es nueva, pero para los microbios tienen 3.500 millones de años, es que la biopelícula genera con mucha facilidad en su lumen o en su contenido bacterias que están en estado de apagados fisiológicamente. Es decir, cuando yo voy a detectar patógenos usando métodos convencionales en placas, probablemente no los voy a detectar. Sí. Entonces, una mirada digamos, que la mirada molecular es inevitable. Bueno, es verdad que cuando yo hago un PCR, las bacterias muertas también tienen DNA y por supuesto que también van a amplificar. Pero si yo incursiono a la opción de un RT-PCR basado en transcriptasa reversa, visualizo el mensajero, tengo una opción de discriminar, por ejemplo, rastonias vivas de muertas, que sería la forma más directa y cercana de entender qué está pasando ahí. Muy interesante. Francisco, vi que publicaste que va a estar el Congreso de Marchitez Bacteriana en Montevideo, Uruguay. Coméntanos un poco. Sí, aproveché la oportunidad para difundirlo. Se iba a hacer hace 2 o 3 años y se tuvo que suspender por el cobicho, como decimos. Otro microorganismo más complicado todavía. Está en la web toda la información. Las compañeras, sobre todo de microbiología de la universidad, son las principales que están organizando. Estamos colaborando con Niña y Facultad de Agronomía también. Y bueno, está a partir del principio de septiembre se abre ya para inscripción de póster y eso. Se trató de no hacer conflicto con el ALAP, el Congreso ALAP de marzo, así que es la semana previa. Esperamos que nos puedan acompañar y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. En la web ya está pueden acceder yo ahora puedo pasar algún link en el WhatsApp de ALAP tal vez, pero lo pueden encontrar googleando también. No sé si tienen alguna duda. La idea es se está haciendo coordinaciones para conseguir buenos expositores. Se habló con Luis y también bueno, hay un buen trabajo que están haciendo. Se va a cubrir temas patológicos, temas de mejoramiento. No está supeditado a papa, ¿no? Pero bueno, el grupo papero va a hacer bastante fuerza. No sé si hay alguna duda o consulta. Va a ser en Montevideo, en marzo. Uh-huh. Una época linda para aprovechar el clima ya y Montevideo. Sí, y de ahí se pueden venir directo a Chile, desde Uruguay a Chile, a la LAB. Es un poco la idea de algún internacional que pueda aprovechar la oportunidad. Sí. Uh-huh. Así que gracias, es muy interesante la presentación y el enfoque de Luis sobre control integrado, complementando distintas metodologías de control, ¿no? Que es obviamente el camino, ¿no? Gracias. Sí, de todas maneras hay que buscar nuevos métodos de manejo, pero primero hay que conocer cómo se comportan los microorganismos en los diferentes ambientes. Y que es el trabajo de los microbiólogos, ¿cierto, Homero? Así es, nuestro sufrimiento y felicidad. Sí. Bueno, muchas gracias por todo. Antes de terminar, quiero mostrarles un pequeño video
me dijeron que tenía que hacer promoción del Congreso, así que les voy a mostrar un pequeño video del Congreso en Chile. Están todos invitados a participar del Congreso Latinoamericano de la Papa, que se va a realizar del 27, en realidad el 31 de marzo del 2023. Esta es la página web, está en achipa.cl, y les voy a poner este pequeño video de promoción. A ver si es que pueden andar. Bueno, ahora no me va a funcionar. Ay, no sé, no me funciona, creo. No me funciona. Bueno, no sé por qué no me funciona el video. Supuestamente sí está funcionando. Bueno, en la página lo pueden encontrar, y en la página pueden encontrar información sobre quiénes son los organizadores, que en este caso es ALAP junto a la Asociación Chilena de la Papa. Hay ya algunos conferencistas, vamos a hablar sobre diferentes temáticas, principalmente asociado a cuáles son los desafíos hoy día en torno al cultivo de papa, cómo valorizamos la protección del patrimonio genético, cómo enfrentamos el cambio climático y también qué pasa con las tendencias de consumo de la papa y cuáles son los desafíos hoy día en torno a la comercialización. Vamos a tener conferencias y simposios respecto a estos temas. El programa general también lo pueden ver acá. La idea es que el día lunes 27 están las inscripciones. Las actividades se van a realizar martes 28, 29 y 30. El día 31 de marzo hay un día de campo que vamos a conocer diferentes situaciones y productores de semilla aquí en la región. También una visita a línea. Y el día sábado vamos a ofrecer un viaje hacia la isla de Chiloé, a visitar los jardines de variedades nativas de Solanum tuberosum, y cómo las guardadoras de la isla mantienen este germoplasma. Así que si están interesados, visiten la plataforma. La presentación de resúmenes ya está abierta. Cierra el 15 de septiembre, así que rapidito a presentar sus trabajos. Están en estas áreas temáticas: fitomejoramiento, recursos genéticos, producción de semilla, valor agregado, transferencia, tecnología y extensión, innovaciones tecnológicas, agronomía, alternativas de manejo y sanidad vegetal. El resumen se presenta a través de la plataforma, y el comité científico está compuesto por personas que trabajamos acá en Chile, que son los encargados de las diferentes áreas. Lo hemos repartido por áreas, y también tenemos el apoyo de miembros de la ALAP. Así que bueno, están todos invitados al Congreso, y ojalá puedan mandar sus resúmenes lo antes posible. Así que bueno, hay un video ahí promocional que no lo pude echar a andar, pero bueno, ustedes lo ven. Así que eso. Muchas gracias por su tiempo. Nos esperamos entonces aquí en Chile. Y muchas gracias, Homero, por tu presentación, muy interesante. Muchas gracias a Luigi por sus comentarios y a todos también por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.